Hola, qué bueno encontrarnos para explorar juntos este material sobre procesos psicológicos básicos. Tenemos aquí fragmentos de un texto universitario que propone una manera muy específica de entender cómo funcionamos. ¿Qué tal? Sí, es una perspectiva interesante. Lo que buscan estos autores es como darle la vuelta a la idea tradicional, ¿no? Quieren que dejemos de pensar en la psicología como un inventario de cosas internas, la memoria, la inteligencia, Exacto. y empecemos a verla como acciones. Aprender, motivarnos, poner atención, son cosas que hacemos. Justo. Acciones en relación con nuestro mundo. La idea es entender la función de estas acciones. O sea, el para qué hacemos lo que hacemos. Precisamente, este enfoque, que viene del análisis experimental del comportamiento, se centra en la función. En lugar de preguntar qué es la inteligencia, se pregunta qué hace alguien a quien llamamos inteligente y en qué circunstancias lo hace. Ajá. La clave está en la historia de interacciones de la persona con su entorno, no en etiquetas internas que, a veces no explican mucho. Lo que llaman ficciones explicativas. Suena a quitarle un poco el misterio a la mente. Pero bueno, vamos a ver cómo lo desarrollan. Hoy vamos a revisar cómo este texto aborda preguntas clave. ¿Cómo aprendemos cosas nuevas? ¿Qué nos impulsa a actuar? ¿Cómo seleccionamos a qué prestarle atención? Y también veremos, aunque sea más rápido, cómo aplican esta lógica a cosas como percibir, hablar, pensar y recordar. ¿Lista para sumergirnos? Listo, vamos a ello. Empecemos por el aprendizaje. La pregunta fundamental aquí es, si nacemos con ciertos reflejos, pues, ¿cómo es que desarrollamos todo este repertorio de conductas complejo que tenemos? ¿Cómo nos adaptamos más allá de lo básico? Mira, el texto se centra en dos procesos principales descubiertos experimentalmente. El primero es el condicionamiento clásico. Quizás suene el experimento de Pavlov y sus perros, ¿no? Ah, sí, el de la campana y la salivación. Ese mero. Pavlov observó que no solo salivaban con la comida, que es un estímulo incondicionado, EI, que provoca una respuesta automática o respuesta incondicionada, RI, sino que empezaban a salivar antes. Antes, ¿cómo? Por ejemplo, al ver a la persona que les traía la comida, o en el experimento clásico, al oír la campana. O sea, un estímulo que antes no significaba nada, como la campana, el estímulo condicionado, ese, si se presenta justo antes de la comida, el EI, repetidamente, Termina provocando la salivación, que ahora es respuesta condicionada, RC, por sí solo. claro. Y esto es vital porque nos permite anticipar eventos importantes en nuestro entorno basándonos en señales previas. Exactamente. El relámpago que anuncia el trueno. O ese olor particular que nos recuerda a una comida que nos cayó mal. Justo. Aprendemos a evitarla. Aprendemos qué señales predicen qué eventos. Y el texto menciona que no solo aprendemos la asociación directa, también está la generalización. Si aprendimos a reaccionar a una campana específica, quizás reaccionemos a sonidos parecidos, ¿no? Correcto. Y su contraparte, la discriminación. Aprender a distinguir, por ejemplo, entre la campana que sí anuncia comida y otra que suena parecido pero nunca va seguida de comida. Distinguir las señales relevantes. Y un punto clave es la extinción, que no es olvidar, ¿verdad? No exactamente. Es aprender algo nuevo. Que la señal ya no predice el evento. Si la campana suena muchas veces sin que aparezca la comida, el perro deja de salivar al oírla. Aprende que esa señal ya no es útil, digamos. Eso es. Es un nuevo aprendizaje adaptativo. Entendido. El condicionamiento clásico prepara al organismo para reaccionar a señales del ambiente. Pero esto parece explicar más bien cómo estímulos nuevos controlan respuestas que ya teníamos, como reflejos. Ajá. ¿Cómo aprendemos a hacer cosas nuevas? Acciones más voluntarias. Ahí entra el segundo mecanismo, el condicionamiento operante. Aquí la idea central, desarrollada por Thorndike y sobre todo por Skinner, es que la probabilidad de que repetamos una acción depende de sus consecuencias. Consecuencias. Sí, no es una respuesta provocada por un estímulo previo claro, como en el clásico, sino una acción que nosotros emitimos y que es seleccionada por el ambiente según lo que pasa después. O sea, actuamos y el mundo nos dice si valió la pena o no,
como una especie de selección natural, pero para nuestras conductas. Exactamente. Es la selección por consecuencias. Si una respuesta, R, que emitimos en una situación particular, ante ciertos estímulos discriminativos, ED, es seguida por una consecuencia satisfactoria o reforzante, ER, Es más probable que volvamos a hacer esa misma respuesta en situaciones similares en el futuro. justo eso. Y el texto desglosa los componentes. La respuesta operante, que se define por su función, por lo que logra en el ambiente, no tanto por cómo se ve físicamente. Cierto. Cierto. No importa si la rata aprieta la palanca con la pata o con la nariz, si ambas acciones producen comida, funcionalmente son la misma operante. Ok. Luego el reforzador, que es cualquier consecuencia que aumenta la probabilidad de la conducta que le precedió. Y aquí el texto insiste en que no es una definición circular. ¿Cómo es eso? Claro, parece circular. ¿Por qué refuerza? Porque es reforzador. Pero no. La definición es funcional. Se basa en el efecto observado. Observamos que una consecuencia X aumenta la frecuencia de la conducta Y, entonces, por definición, llamamos a X reforzador para la conducta Y en esas condiciones. Ah, ya. Es por el efecto que tiene. Exacto. Piensa en ello como probar una llave conducta en una cerradura, situación. Si abre la puerta, consecuencia deseada, es más probable que uses esa llave de nuevo en esa cerradura. La reforzancia está en el efecto de abrir la puerta. Es empírico. Ok, eso lo aclara. Y también menciona la importancia de la relación entre la respuesta y el reforzador. La contigüidad, que tan pronto sigue la consecuencia, Fundamental. A mayor demora, menor efecto. y la contingencia, si la consecuencia depende realmente de la respuesta. Claro, si te dan el premio hagas lo que hagas, no aprendes qué hacer para conseguirlo. Y el moldeamiento, que sirve para enseñar conductas nuevas, reforzando pasito a pasito, ¿no? Aproximaciones cada vez más cercanas a lo que queremos lograr. Exacto. Para conductas complejas que no aparecen así nomás de la nada. Se refuerzan pequeños avances. Y un último punto crucial del aprendizaje operante son los programas de reforzamiento, que no siempre obtenemos una recompensa cada vez que hacemos algo. Ujú. ¿Y cómo se distribuyen esas recompensas? ¿En el tiempo? ¿O según el número de respuestas? ¿De forma continua, intermitente, fija, variable? Genera patrones de conducta muy diferentes y sobre todo muy persistentes. A monedas que usan programas variables. Exacto. Como no sabes cuándo vendrá el premio, sigues y sigues jugando. Generan una respuesta muy constante y difícil de extinguir. Es clave para mantener conductas. Fascinante cómo estos principios básicos pueden explicar tanto del aprendizaje. Bueno, ahora pasemos a la motivación. La pregunta aquí es, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué nos mueve a actuar? Bueno, el texto traza una evolución en cómo se ha intentado responder esto. Se empezó con conceptos muy internos y un poco vagos como la voluntad o los instintos. Que no explicaban mucho, supongo. Pues no daban pie a experimentación o predicción. Luego vinieron teorías como la de los impulsos de Jung. Ajá, sí. Él intentaba ligar la motivación a necesidades fisiológicas, ¿no? Como la sed o el hambre, buscando algo más medible. Correcto. La idea era que un déficit fisiológico creaba un impulso que energizaba la conducta para reducir ese déficit. Pero al parecer, esas teorías tenían problemas para explicar conductas que no parecían reducir una necesidad básica. Exacto. Como explorar por curiosidad, jugar o preferir sabores dulces aunque no nutran. ¿Y entonces? Por eso, la perspectiva funcional que presenta el texto prefiere no hablar de impulsos internos inferidos. En cambio, analiza cómo ciertas operaciones ambientales, como la privación, cuánto tiempo lleva sin algo, o la saciedad, afectan qué tan efectivo es un estímulo como reforzador. A ver, ¿cómo? El agua solo refuerza potentemente la conducta de buscarla si llevas tiempo sin beber. La comida solo es un gran reforzador si tienes hambre, La motivación no es vista como una fuerza interna. sino como el estado actual de la relación entre el organismo y su ambiente que determina la efectividad de los reforzadores. Modifica el valor de las consecuencias. Entiendo. Entonces, en lugar de buscar la causa interna de la motivación, este enfoque analiza los factores observables que influyen en que una conducta ocurra o no. ¿Cuáles serían esos factores clave según el texto? Se agrupan en varias categorías. Primero, los relacionados con las consecuencias, o reforzadores. Su magnitud, más grande suele ser mejor.
Su calidad, cuánto dura el efecto. Ah, y muy importante la demora, ¿no? Cuanto más tarde llega, menos efecto tiene. Preferimos lo inmediato. Totalmente. Eso explica muchas cosas. También el programa de reforzamiento influye, como vimos. Y algo llamado contraste conductual. Si la recompensa cambia bruscamente respecto a lo que esperábamos, Nuestra conducta cambia de forma exagerada, para bien o para mal. exacto. Si te bajan el sueldo inesperadamente, tu rendimiento puede caer mucho más de lo proporcional. O al revés. Luego, hay factores que tienen que ver con la respuesta misma, ¿no? Como el esfuerzo que requiere. Claro. Si algo es muy difícil o cansado, es menos probable que lo hagamos, aunque la recompensa sea buena. Y el costo de respuesta, o sea, lo que arriesgamos o perdemos al actuar. Correcto. Si para conseguir algo tienes que renunciar a otra cosa valiosa, eso afecta tu decisión. Y finalmente, factores ligados a los estímulos antecedentes, la situación. Nuestra experiencia previa con ellos Si nos hemos habituado o sensibilizado. y sus propiedades físicas, si son claros, intensos. Todo eso modula si la conducta se dispara o no. Pero aquí surge una duda común. ¿Qué pasa con la motivación que parece venir de adentro? La famosa motivación intrínseca. Hacer algo porque sí, porque nos gusta. ¿No contradice eso la idea de que todo depende de consecuencias externas? Es una excelente pregunta, y el texto la aborda. Desde esta perspectiva, la distinción intrínseco-extrínseco es más bien descriptiva. No requiere principios explicativos diferentes. Ah, ¿no? ¿Cómo explican entonces que disfrutemos hacer algo sin una recompensa obvia? Argumentan que las conductas intrínsecamente motivadas también se mantienen por consecuencias, solo que éstas pueden ser más sutiles o menos obvias. ¿Cómo cuáles? Pueden ser reforzadores sociales generalizados. La aprobación, la atención, el reconocimiento de otros, aunque no sean explícitos. Ok. Puede ser la retroalimentación directa de la propia actividad. El éxito al resolver un problema, la sensación de controlar el entorno eficazmente. Esto es reforzante porque históricamente nos ha llevado a conseguir otras cosas valiosas. Como una señal de competencia, digamos. Algo así. O incluso autorreforzamiento verbal privado. Felicitarnos a nosotros mismos, decirnos, ¡qué bien me salió! Esto lo aprendemos socialmente y puede mantener nuestra conducta. O sea, no es que nieguen la experiencia de disfrutar algo por sí mismo, sino que buscan las contingencias ambientales, sociales o autogeneradas que explican por qué esa actividad se mantiene. Exactamente. No necesitan postular una fuerza interna misteriosa. Interesante. Le quita un poco el romanticismo, pero es más analizable. Busca ser más científico, sí. Bueno, ahora abordemos la atención. El mundo está lleno de estímulos. ¿Cómo seleccionamos a qué respondemos y qué ignoramos? ¿Cómo funciona ese filtro? Mira, el texto define atender de una forma muy conductual. Es simplemente responder diferencialmente a una parte del ambiente. No es una luz interna que apunta. Es una acción selectiva, entonces. Es una acción selectiva. Y empieza explicando dos procesos básicos que ocurren cuando un estímulo se presenta repetidamente. Por un lado, la habituación. Dejar de hacer caso. Sí, dejamos de responder a estímulos irrelevantes o constantes, como el ruido del tráfico si vivimos en una avenida. Nos acostumbramos. Nos protege de la sobrecarga, imagino. Es adaptativo. Muy adaptativo. Y por otro lado, está la sensibilización. Respondemos cada vez más a un estímulo, usualmente si es intenso o importante. Como el sonido de una gotera en la noche, que parece volverse más y más fuerte. Ese es un ejemplo perfecto. O el dolor, que te hace más sensible a cualquier roce. Son mecanismos adaptativos básicos para filtrar lo relevante de lo irrelevante. ¿Y cómo se relaciona esto con el aprendizaje que ya vimos? Aprendemos a poner atención. Totalmente. La atención se modifica con la experiencia. En el condicionamiento clásico, por ejemplo, hay fenómenos que lo muestran. ¿Cómo cuáles? La inhibición latente. Si un estímulo se presenta muchas veces solo, sin consecuencias, preexposición, luego cuesta más trabajo asociarlo con algo importante. Ya aprendimos a ignorarlo en cierto modo. Ah, claro. Le quitamos relevancia. O el ensombrecimiento. Si dos señales predicen juntas un evento, a veces la más intensa o saliente acapara la atención y la otra se aprende poco o nada. La atención es selectiva. Como que una le hace sombra a la otra.
Exacto. Y el bloqueo, si una señal ya predice bien un evento, añadir otra señal nueva que también lo predice no aporta mucho y no se aprende tan bien. La primera señal bloquea el aprendizaje de la segunda. La atención se dirige a lo que es predictivo y novedoso. Entendido. Y en el condicionamiento operante también aprendemos a qué señales prestar atención. Sí, y de manera crucial, aprendemos a atender a los estímulos discriminativos, ED. Las señales que nos indican cuándo una respuesta tendrá consecuencias, ¿no? Justo, como la luz verde del semáforo nos indica que, ahora sí, pisar el acelerador, respuesta, nos llevará a avanzar, consecuencia. Aprendemos a discriminar cuándo actuar y cuándo no. El entrenamiento en discriminación agudiza esta atención selectiva. El texto menciona un experimento curioso sobre esto, con palomas, que atendían a la luz o al sonido dependiendo de... ¿Así? El de Forey Lordo es fascinante. Mostró que el tipo de consecuencia por la que trabajaba la paloma dirigía su atención a distintas señales. ¿En serio? ¿Cómo? Si tenían que apretar un pedal para conseguir comida, refuerzo positivo, algo apetitivo, prestaban mucha más atención a una señal luminosa que indicaba cuándo estaba disponible la comida. Ok. ¿Y si era para evitar algo malo? Si tenían que apretarlo para evitar una descarga eléctrica, refuerzo negativo, algo aversivo, prestaban mucha más atención a una señal sonora que avisaba de la posible descarga. ¡Órale! Es como si la naturaleza de la meta, buscar algo bueno versus evitar algo malo, sintonizara al animal con diferentes tipos de información sensorial. Exactamente. Sugiere que la atención no es un proceso general y unitario, sino que está ligada funcionalmente a la conducta y sus consecuencias. La relevancia aprendida, o quizás evolutiva, de ciertas señales para ciertas consecuencias guía la atención. Muy bien. Hemos cubierto bastante terreno con aprendizaje, motivación y atención desde esta óptica funcional. Ahora, el texto aplica esta misma lógica a otros procesos que solemos considerar muy mentales. Veamos cómo lo hace, dedicándoles un poco más de tiempo que una simple pincelada. Empecemos con percibir. ¿Cómo entendemos lo que vemos, oímos, sentimos? Bueno, la clave aquí es que percibir no se ve como una recepción pasiva de datos sensoriales que luego la mente interpreta. Se considera una respuesta activa y diferencial ante los estímulos. Una respuesta, percibir, es una respuesta. Es una forma de responder, y es diferencial porque depende totalmente de nuestra historia de aprendizaje. A ver, explícame eso. ¿No vemos todos lo mismo ante el mismo objeto? Vemos el mismo patrón de luz quizás, pero respondemos a él de manera diferente según nuestra historia. El ejemplo clásico que da el texto. Ante un edificio en llamas, Ajá. un bombero percibe, o sea, responde diferencialmente a rutas de escape, peligros estructurales, fuentes de agua cercanas. Claro, por su entrenamiento y experiencia. Mientras que un estudiante de arquitectura, ante el mismo edificio, percibe, responde a estilos arquitectónicos, proporciones, materiales. La misma estimulación física, pero diferentes respuestas perceptuales aprendidas. Exacto. La percepción, entendida como esta respuesta diferencial, se aprende. Lo que ves depende de para qué te ha servido ver cosas similares en el pasado. Incluso se ha demostrado en animales. El texto cita estudios donde palomas aprendieron a discriminar entre cuadros de Monet y Picasso. Sí, y no solo eso, sino que luego podían generalizar y clasificar correctamente nuevos cuadros impresionistas como estilo Monet y nuevos cuadros cubistas como estilo Picasso. No inventes. Aprendieron a percibir categorías visuales complejas. Así parece, aprendieron a responder diferencialmente a conjuntos de características visuales muy abstractas. Eso sí que es sorprendente. Le da un giro a la idea de percepción. Ahora, ¿qué hay del hablar? El lenguaje parece algo tan humano, tan complejo. Skinner lo abordó con su concepto de conducta verbal, y lo radical de su enfoque es que no se centra en el lenguaje como un sistema abstracto de reglas gramaticales guardado en la mente. Entonces, Lo ve como una conducta operante más, como apretar una palanca o caminar, con la particularidad de que sus consecuencias son mediadas por la respuesta de otra persona, un oyente entrenado por la comunidad verbal. mediadas por un oyente. O sea que hablar es para que otro haga algo o reaccione. Fundamentalmente sí.
Cuando hablo, mi conducta verbal, decir algo, solo tiene efecto en el mundo a través de la reacción de alguien que me escucha y que ha aprendido a responder a esas palabras. Dame un ejemplo. Si tengo sed y digo agua, eso es un tipo de conducta verbal llamado mando, controlado por una privación o estado aversivo. El refuerzo es que alguien me la dé. Mi conducta verbal manipuló el ambiente a través del oyente. Ok. ¿Y si veo un gato y digo gato? Ese es un tacto. Está controlado por un objeto o evento no verbal presente. El refuerzo suele ser social, más generalizado. Que alguien asienta, diga sí, es un gato, o simplemente presta atención. Mantenemos contacto con el ambiente a través del oyente. Entiendo. Diferentes tipos de hablas explican por qué las decimos, qué las controla y qué esperamos lograr a través del oyente, qué consecuencias buscamos. Hay otros tipos. Sí, el texto menciona la conducta ecoica, repetir lo que oímos, controlada por el estímulo verbal auditivo. La textual, leer en voz alta, controlada por el estímulo verbal escrito. Ajá. Y la intraverbal, responder a palabras con otras palabras, como en una conversación, respondiendo preguntas, asociando ideas, completando refranes. Esta está controlada por estímulos verbales previos. Vaya, es todo un análisis funcional del lenguaje como comportamiento. Exacto, se enfoca en las relaciones funcionales, no en la estructura interna del lenguaje. Vale, analizar el lenguaje como una forma de actuar que afecta a otros. Siguiente parada. Pensar. Este sí que parece el bastión de lo mental e interno. ¿Cómo lo aborda este enfoque? Pues, de una manera muy consistente con lo anterior. Lo define como conducta encubierta o privada. Conducta encubierta. Sí, pensar es hacer cosas, hablar, ver, sentir, pero a una escala tan pequeña o interna que solo nosotros mismos podemos observarlo directamente. Muy a menudo, pensar es hablarnos a nosotros mismos. Literalmente hablar, pero sin sonido, como Pero voz sí. interior. A menudo sí, o al menos una versión abreviada o fragmentaria de la conducta verbal, pero también puede ser ver cosas en nuestra cabeza, imaginar, que sería conducta perceptual privada, o sentir respuestas emocionales privadas. ¡Órale! Lo importante es que se argumenta que esta conducta privada no es de una naturaleza distinta, se aprende socialmente. ¿Cómo que se aprende? ¿No nacemos pensando? Nacemos con la capacidad de comportarnos, pero el pensar, como conducta compleja, se desarrolla. Primero aprendemos a interactuar abiertamente con el mundo y con otros. Hablamos en voz alta, señalamos, manipulamos objetos. Los niños pequeños, por ejemplo. Exacto. Luego, quizás, hablamos en voz alta con nosotros mismos, como hacen los niños al jugar o resolver un problema. Y finalmente, esta conducta se vuelve encubierta, más eficiente y privada, porque la comunidad social a veces castiga el hablar solo o pensar en voz alta. Fascinante. Pero sigue siendo conducta, influida por las mismas variables y principios, reforzamiento, estímulos discriminativos, que la conducta abierta. Entonces, pensar no es algo de una mente separada, sino una forma de actuar privada derivada de nuestra interacción pública con el mundo. Eso sí que le da la vuelta. ¿Cambia la perspectiva? Sí. Exacto. Rompe con la metáfora del almacén. Recordar desde esta perspectiva no es recuperar información almacenada pasivamente. ¿Qué es entonces? Es emitir una conducta en el presente, decir algo, hacer algo, pensar algo que es resultado de contingencias pasadas. Es una actividad que realizamos ahora, una respuesta actual, influida por nuestra historia de aprendizaje. O sea, recordar dónde dejé las llaves es en realidad comportarme ahora, ir a buscarlas a un sitio específico, decir, las dejé en la mesa, debido a mi experiencia pasada con las llaves y la mesa. Justamente. Es una respuesta actual bajo el control de estímulos presentes, la pregunta ¿dónde están?, la necesidad de salir y de la historia pasada. ¿Y cómo explicamos que a veces no nos sale recordar algo y luego sí? O que usamos trucos para acordarnos, como hacer un nudo en el pañuelo. Eso se explica a través de la estimulación suplementaria. Como la conducta de recordar es una respuesta, su probabilidad de emisión puede aumentarse dándole pistas o estímulos de apoyo. Pistas. ¿Sí? Pueden ser externas, notas, alarmas, preguntar a alguien, el nudo en el pañuelo, o internas, repasar mentalmente el alfabeto para recordar un nombre, eso se llama autosondeo formal, o pensar en dónde conocimos a alguien para recordar su nombre, autosondeo temático. Ajá.
Estas ayudas o estímulos suplementarios simplemente aumentan la probabilidad de que la conducta objetivo, decir el nombre, ir al lugar correcto, ocurra. No es que encuentren el recuerdo en un almacén, sino que facilitan la emisión de la respuesta ahora. Vaya, es un enfoque radicalmente diferente para todos estos procesos. Percibir, hablar, pensar, recordar, vistos como acciones aprendidas en interacción. Entonces, recapitulando esta exploración del texto, ¿cuál sería la gran idea con la que deberíamos quedarnos? Pues yo diría que la idea central es ver la psicología no como el estudio de una mente interna misteriosa y separada del cuerpo o del mundo, Si no, sino como el estudio de las acciones de los organismos completos en interacción constante con su ambiente físico y social. y todos esos procesos básicos, aprendizaje, motivación, atención, percepción, lenguaje, pensamiento, memoria, son entendidos como formas complejas de actuar, ¿cierto? Exacto. Formas de actuar modeladas por nuestra historia de consecuencias y por las condiciones presentes. Es un enfoque funcional, relacional e histórico. Y el énfasis está en buscar explicaciones observables en esa interacción, ¿verdad? Tratando de evitar explicaciones circulares o que se basen en constructos internos que no podemos observar ni manipular directamente, las ficciones explicativas. Precisamente, busca entender el para qué de la conducta, sus relaciones funcionales con el ambiente. Es un enfoque que valora la parsimonia, explicar lo complejo con principios básicos derivados de la experimentación y el rigor. No niega la complejidad de la experiencia humana. Para nada, pero intenta explicarla sin recurrir a entidades mentales innecesarias, basándose en principios demostrados de aprendizaje e interacción con el ambiente. Ha sido un análisis intenso, desgranando esta perspectiva funcional sobre cómo operamos. Muy, muy interesante. Gracias por acompañarnos en este clavado a fondo. Gracias a ti. Y quizá para cerrar, queda una pregunta flotando para reflexionar. A ver, Si empezamos a ver nuestras propias acciones y las de los demás no tanto como el producto de deseos, intenciones o rasgos internos fijos, sino como el resultado complejo, y a veces sutil, de una historia de interacciones y contingencias ambientales, ¿cambia eso la forma en que intentamos comprender o incluso modificar esas conductas, las nuestras y las ajenas? ¿Qué relaciones funcionales, a veces invisibles a primera vista, podrían estar operando detrás de los comportamientos que nos intrigan, nos gustan o nos preocupan en nuestro día a día? una pregunta poderosa. Para seguir pensando definitivamente. Para seguir pensando. Hasta la próxima. Hasta la próxima.